Mis amados, Dios los bendiga, muy buenos días una vez más, después de este maravilloso tiempo de alabanza que hemos tenido. Volvemos a nuestra conexión a través de las redes sociales con VIEX en casa. Yo espero que usted esté ahí en su casa conectado en esta mañana con su iglesia, con Casa Vida Extraordinaria, para que hoy podamos disfrutar de un mensaje de bendición para nuestras vidas y para nuestra familia. Es importante que usted entienda que todos estos procesos que estamos viviendo deben ayudarnos a crecer como cristianos, como personas, como individuos y sobre todo como hermanos en la fe. Muchas veces con mi esposa hemos hablado mucho de cómo ha sido este proceso de cuarentenas, de estar allá en nuestras casas, no estarnos congregando, y nos hemos dado cuenta que definitivamente sabemos con qué iglesia contamos, sabemos con qué maravillosa iglesia estamos contando para estos periodos. Gracias a tu apoyo, gracias al amor que le tienes a la iglesia, seguimos adelante, vienen cosas maravillosas para la iglesia, vienen cosas mejores y sabemos que contamos contigo. Muy bien, vamos a empezar con la enseñanza que tenemos preparada para el día de hoy. Es la segunda de las 4 enseñanzas que habíamos hablado acerca de nosotros en la importancia de todo lo que nos rodea, de nosotros como cristianos, de nosotros como familia. Estamos hablando de cómo somos importantes individualmente, pero también cómo somos importantes como familia y cuál es el compromiso, cuál es el direccionamiento que nosotros como familia debemos tener. Quiero que sepa usted que es muy importante que asuma usted el compromiso que la palabra del Señor nos enseña. Así como dice la palabra del Señor que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos, significa que el padre es el que siembra la maldad en el corazón de los hijos, porque Dios nunca dice siempre que Él va a visitar la maldad de los hijos sobre los padres, porque los hijos son un papel en blanco, los hijos son un papel en blanco que usted y yo tenemos la responsabilidad de escribir día tras día y todo el tiempo, y podemos escribirlo de la mejor manera, podemos trazar una vida correcta para cada uno de ellos, o también podemos enseñarles la maldad, lo malo, y nosotros seríamos obviamente los responsables de ese descalabro con respecto a nuestros hijos. ¿Quiénes son las personas que más pierden con una mala enseñanza? ¿Quiénes son las personas los que más pierden llevando a sus hijos por el camino equivocado? Pues somos los padres, porque a la final los padres somos los que pagamos los platos rotos y las consecuencias de una mala enseñanza y de una mala práctica. Así que una de las cosas importantes que usted y yo debemos aprender a asumir a partir de hoy es el papel que Dios nos ha entregado a nosotros. Dios nos ha dado una responsabilidad muy grande. Los hijos no son una casualidad. Los hijos no son una equivocación ni son un accidente. Los hijos son un proyecto de Dios y es nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, desarrollarlos para que ellos sean mejores que nosotros. Si nosotros como cristianos no vemos y no desarrollamos a nuestros hijos para que sean mejores que nosotros, habremos equivocado nuestra razón de ser y habremos fallado como proyectos divinos de mejorar la sociedad. Siempre yo he pensado que los cristianos tenemos un sueño, ¿no? Que es ser buenos, ser buenas personas. Los cristianos tenemos la idea de que debemos ser santos, debemos ser perfectos y todo esto, pero es que la perfección no es algo que nosotros podamos lograr de una forma sencilla. La perfección se logra con un trabajo bastante bien hecho. Siempre he admirado las obras de Miguel Ángel, siempre he admirado las obras que hizo este gran artista, y hay una de las obras que me llama mucho la atención y es el David de Miguel Ángel. Y cuando yo leí acerca de esta obra de David de Miguel Ángel,
Me daba cuenta de que el hombre utilizó toda clase de herramientas para trabajar ese mármol y lo primero que hizo, que me impactó muchísimo, fue que utilizó el cincel. Y después de que utilizó el cincel, él utilizó una herramienta más pequeña, un cincel más pequeño, y cada vez iba utilizando cinceles más pequeños, quitando todo aquello que no era parte de la obra de arte que él iba a hacer, y después utilizaba unas lijas y unas piedras que iban limando las asperezas, y luego utilizaba un papel que él iba pasando por encima, quitando ya las cosas más mínimas y dejando esas obras perfectas. Usted como padre, usted como hombre, usted como esposo, tiene que aprender que las herramientas que se utilizan para formar a los hijos a veces son fuertes, a veces son no tan fuertes y a veces son delicadas, pero la palabra del Señor nos da todas las herramientas para poder desarrollar una familia íntegra, una familia bonita, una familia hermosa espiritualmente, que sea mejor en la sociedad y que sirva en la sociedad para ser ejemplo. Pero todo empieza por ti, como padre, todo empieza por ti, porque tú eres el formador, tú eres el gestor de esa obra de arte. Yo creo, estoy completamente convencido de que Dios nos da un alma limpia, un alma pura. Los hijos son almas puras, son almas limpias, son almas que cuando el Señor nos las entrega a nosotros, no son malas, son almas bonitas, son esa sonrisa que un bebé tiene, esa forma en que el hijo cuando es pequeño se acerca al papá y le dice te amo, o cuando es pequeño y se acerca y levanta los brazos con una dependencia de amor y de compromiso hacia el padre, es bonito. Yo recuerdo que a mí me enseñaron en mi época, pues eso es hace mucho tiempo, de pronto los hijos de ahora no lo hacen, pero a mi papá le gustaba que yo le llevara las chancletas y yo las buscaba y las preparaba y se las llevaba. A mi papá le gustaba que yo le lavara de pronto los pies, y me encantaba lavarle los pies a mi padre, porque para mí eso era un momento de conexión entre padre e hijo, y yo lo hacía con un cariño bien fuerte, porque mi papá fue un buen padre. Papá fue una persona que generó cosas muy bonitas en mi vida, y cómo no devolvérselas con cariño y con un afecto bien fuerte. Pero yo recuerdo que muchas cosas que me enseñaron fueron buenas, otras no fueron tan buenas, otras cosas no fueron necesarias para mi formación espiritual, hasta que conocimos a Jesús. Y cuando conocimos a Jesús y empezamos a ir a la iglesia, la formación dependió muchísimo de la enseñanza de la Biblia. Yo recuerdo que mi mamá llegaba siempre después de una prédica y decía, así ve, así hay que hacer, como dijo el pastor, como dijo el pastor. Siempre la palabra que mi mamá decía era como decía el pastor, como dijo el pastor. Es que el pastor dijo, es que el pastor dijo. Sí, yo no entendía ese es que el pastor dijo hasta que no pude ver que realmente la necesidad de alguien que nos guíe en el camino para direccionar nuestra familia era tan necesaria. Le agradezco a Dios, le agradezco a mis pastores que me formaron, a mis padres que entendieron los mensajes, pero hoy quiero darles un mensaje a ustedes para que ustedes sean los que le digan a sus hijos, esto lo dijo el pastor. Primero, los padres que quieran direccionar bien a sus familias tienen que aprender primero que todo a dar ejemplo. Ejemplo. Un padre alcohólico diciéndole a sus hijos no tomen, un padre que tenga cáncer de pulmón por estar fumando cigarrillo toda la vida diciéndole a sus hijos no fumen, es lo mismo que un cristiano le diga a sus hijos compórtese y él no se comporta. Es lo mismo que un padre cristiano que le diga a sus hijos vayan a la iglesia cuando ellos nunca van. Es exactamente lo mismo. Como padres, usted y yo estamos llamados a dar ejemplo, y esto lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 7, dice, camina en su integridad el justo. Cuando la palabra del Señor dice camina en su integridad el justo, está hablando de un padre responsable, temeroso de Dios y apartado del mal, como dice la palabra. Dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Qué tremendo, qué bueno que nosotros podamos entender nuestra responsabilidad, que de nuestra integridad, de nuestro caminar en el Señor, nuestros hijos van a tomar ejemplo para ellos poder hacer lo mismo. Somos el primer
¿cómo se llama? Punto de referencia para que nuestros hijos sean mejores personas, para que sirvan en la sociedad. Así que aprendamos que nuestro ejemplo arrastra. No solamente las palabras conmueven, las palabras tocan el corazón, pero el ejemplo arrastra, el ejemplo nos hace a nosotros mejores individuos y formamos mejores personas. Ayer cuando estábamos, y les digo a toda la iglesia, estuvimos despidiendo a la hermana Tránsito, ya que ella falleció y sabemos que ella está hoy con el Señor, y desde aquí damos nuestra compañía a Camilito en este momento tan difícil, y ojalá toda la iglesia también pueda comunicarse con él y transmitirle estos mismos votos de compañía. Y algo que nos impactó, y algo que le impactó a Camilo cuando él hablaba, él decía: mi mamá fue un ejemplo para muchas personas y para muchos jóvenes, una persona que con su ejemplo todos los jóvenes de la iglesia la veían entrar a orar, como ella oraba, muchos hermanos de la iglesia le seguían en sus ayunos, en sus tiempos de oración. Qué maravilloso tener una persona que nos pueda dar ejemplo, y qué mejor que ese ejemplo nos lo den los padres, nuestros papás. Qué mejor que ese ejemplo nos lo dé a aquella persona que es la que está direccionada por Dios para darnos esa clase de enseñanza. Así que primero que todo, los padres son ejemplos. Yo quiero que los padres allí tomen nota y digan: bueno, ¿en qué debo ser ejemplo a mi hijo para que sea mejor persona? Tome un librito y haga una lista y empiece a practicar ese ejemplo para que sus hijos sigan sus pasos y sean dichosos después de usted. Segundo, usted como padre debe tener un testimonio de vida coherente con la familia y con la sociedad. Usted como padre, usted como maestro de su casa, debe tener un testimonio coherente. La palabra coherencia significa que usted está siendo un buen referente de lo que usted dice ser, que usted lo que habla, lo que usted dice, sea lo que usted viva, que lo que usted diga y lo que sus hijos practiquen sea lo que usted tanto se ufana. Eso lo podemos encontrar en la segunda carta de Pablo a Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Somos coherentes con nuestra fe, somos coherentes con nuestro llamamiento, somos coherentes con lo que pensamos, somos coherentes con lo que creemos, somos coherentes con lo que vivimos, somos coherentes con lo que hablamos. Nuestra vida es coherente porque entendemos que no dependemos de la sabiduría humana, porque hoy en día la sabiduría humana está queriendo abrazarnos y desarrollarnos de una manera diferente, de una manera que abandona los principios de la Biblia, pero nosotros nos conducimos de una manera diferente, coherente a nuestra fe en el mundo. El mundo nos conoce, no porque seamos los peores cristianos, sino porque somos personas que somos y damos ejemplo. Tercero, una familia de Dios, un hombre de Dios, una casa de Dios, provee para el presente y para el futuro de sus hijos. Óigame bien, en el pasado nos enseñaban nuestros abuelos y nuestros padres y nos decían: es que usted tiene que sufrir como yo sufrí. Yo no les voy a dejar a ustedes absolutamente nada porque a mí me costó todo. Y guardaban allá los recursos debajo de un colchón y no tenían compartir, no tenían esa tendencia a compartir con el Señor, con sus hijos lo que ellos habían logrado. Bueno, hemos entendido que como cristianos y como hijos de Dios, nosotros debemos dejar un presente muy bien estructurado para que ellos tengan una base para su futuro sea mejor que el de nosotros. Eso lo entendemos, eso lo podemos encontrar en el libro de los Salmos, capítulo 112, versículo 2, dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Está hablando de usted y está hablando de mí, está hablando de mi casa, de mis generaciones.
está hablando de mi familia, de mis hijos. Ellos, nuestra descendencia, nuestras generaciones, dice la palabra, será poderosa en la tierra. Y segundo, serán bendita. ¿Cuántos quieren una generación poderosa y una generación bendita? Pues empiece usted como padre a dejarles una base estructurada para que ellos puedan ser, para que ellos puedan tener un futuro mucho mejor y más amplio en su forma de desarrollarse. Miren lo que dice Proverbios capítulo 13 versículo 22, que es otro versículo que nos deja una buena perspectiva referente a esto. Dice: el justo dejará heredad a los hijos, dejará heredad a sus hijos y a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador será guardada para el justo. Oiga, mire esto es tremendo. El justo dejará herencia a sus hijos y a sus nietos. Qué bendición que el Señor, a través de la enseñanza de la Biblia, nos asegura un futuro mejor, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Nosotros desde hoy tenemos que empezar a proyectarnos, escúcheme bien, dejar de ser padres egoístas, de pensar que nosotros somos como nos formaron nuestros padres. No, su padre es Dios. Nuestro hermano mayor, como dice la palabra, es Jesucristo, y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda realidad y a toda verdad. Otro punto muy importante, ya vamos en el cual primero, segundo, tercero, vamos para el cuarto punto. El cuarto punto es muy importante, creo que es el más importante de todos. A nuestros hijos, usted y yo como padres debemos enseñarles a obedecer a Dios. A obedecer a Dios. Hay muchas enseñanzas que se dan en casa, hay muchas directrices que se dan en casa, hay muchos mandamientos que tienen los hogares y que tienen las familias. Hay muchas personas que dirigen su casa de forma simple, ¿no? Cada quien hace lo que quiere, o cada quien mire a ver lo que haga, o usted, como dicen, hay algunas personas, usted cuando cumpla los 18 años puede hacer lo que se le dé la gana. Bueno, Jesucristo tenía 30 años y todavía estaba ahí al lado de sus padres, sujeto a ellos. Así que no es simplemente el que nosotros digamos cuándo son las fechas en las que ellos puedan hacer. No, es nuestra responsabilidad de enseñarles a obedecer al Dios que sus padres aman y obedecen. Miren lo que dice Salmos capítulo 32, verso 8. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta palabra es un salmo escrito muy maravilloso, pero es una palabra que Dios nos da a nosotros como hijos. Él nos va a enseñar, nos va a mostrar cómo es que nosotros debemos andar, porque Él tiene los ojos puestos sobre nosotros. Qué maravilla que el Señor tenga sus ojos puestos en mí, o en usted, o en su casa, o en su familia, o en sus hijos. Qué maravilla que el Señor tenga puestos sus ojos en usted y en su familia. ¿Usted no cree que eso vale la pena? Eso es algo que debemos nosotros valorar a la hora de poder direccionar a nuestros hijos. Qué bueno que nosotros como padres le hagamos entender y les enseñemos el camino que ellos deben andar. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Cuarto punto, como padres debemos enseñar y debemos mostrar el camino que ellos deben seguir. Escúcheme bien, ¿pero qué camino? ¿Qué camino ellos deben seguir? ¿Qué principios ellos deben manejar? Pues los principios eternos, los principios que la palabra del Señor nos enseña, los principios que la palabra del Señor nos direcciona. Por eso vamos al otro punto, al quinto punto. Dice: educarlos a partir de los principios de la palabra del Señor. Este es un versículo que usted y yo hemos leído cantidades de veces. Instruye al niño, en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los principios, la ética, los valores, la formación, escúcheme bien, es nuestra responsabilidad. Debemos educar a nuestros hijos a partir de los principios que la Biblia nos enseña, a partir de la enseñanza eterna, de aquel mensaje que Dios dejó en la Biblia para que nuestros hijos
se direccione. Escúcheme bien, la enseñanza de los padres, la enseñanza de los abuelos, la enseñanza de la sociedad no es tan valiosa como la enseñanza que Dios nos da en su palabra. La palabra del Señor nos da una educación no solamente básica, sino extremadamente importante y valiosa para nuestro trasegar en la tierra. Instruye a tus hijos y tus hijos, escúcheme bien, no se apartarán jamás de esa palabra que fue sembrada, de esa palabra que les fue dada. Si tú haces un buen trabajo ahora, ellos pueden tomar sus caminos, pero al final van a reconocer que necesitan de Dios. Hace muchos años, cuando yo estaba muy joven y en mi vida desordenado, estaba en otra ciudad, y yo recuerdo que ese día me desbaraté como persona, ¿cómo se llama eso? Me aparté del Señor en mis acciones, y yo recuerdo que ese día estaba en un restaurante y yo entré allá al baño, y cuando yo estaba en el baño y mirándome al espejo, yo me decía a mí mismo: Juan Carlos, ¿eso es lo que tú quieres para tu vida? ¿Eso es lo que tú quieres ser en el futuro? ¿Ese es tu futuro, el futuro que tú deseas? Y yo mismo me preguntaba, pero yo mismo me respondía y decía: no, definitivamente no es eso, porque eso no es lo que me han enseñado. Para eso no fui educado, yo fui educado de una forma diferente. Y yo recuerdo que fue después de ese día, mirándome con sinceridad y con honestidad en el espejo, que recordé las enseñanzas que me habían sido dadas con tanto esmero en la iglesia y mis papás y mi mamá, y tomé la decisión de dejar esa mentalidad tan superficial a un lado y decidí caminar en la senda del Señor. Primero porque fui instruido desde niño en el camino, y cuando llegó el momento, esa palabra me hizo reflexionar y no me aparté de ese camino. Así que hay que hacer ese trabajo, tenemos que hacerlo de una u otra manera. Usted y yo tenemos que aprender a caminar en ese destino. Otro punto muy importante es el que sigue. Usted y yo como padres debemos orar por nuestros hijos, debemos aprender a orar por nuestros hijos. Esa enseñanza nos la da Dios mismo. Esta enseñanza nos la da los profetas, nos la dan los discípulos del Señor. El mismo Jesús oraba e intercedía por nosotros, hablando de que nosotros no nos perderíamos. Y Moisés oraba por su pueblo. Y cada una de las personas que tiene a cargo personitas a su cargo, que tiene a cargo personitas, almas limpias que educar, tiene que aprender a orar por ellas. Eso lo encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 22 en adelante. Dice: así que lejos sea de mí que yo peque contra Dios, dejando de orar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Ahora, óigame bien, aprender a orar por los hijos. Usted ora por sus hijos, usted toma tiempo en su casa, orar por sus hijos, orando por ellos. Yo les aconsejo que lo hagan, saquen su tiempo, reúnanse cuando estén comiendo juntos, hablen, reúnanse juntos, oren, tengan sus tiempos devocionales. A veces hay familias que olvidan el hecho de que hay que orar por ellos, hay que fortalecer el corazón de los hijos, y esto es muy importante. Como padres, dice aquí la palabra, es pecado contra Dios cesar de orar por nuestros hijos. Así que tomemos el camino correcto. Y por último y no menos importante, aprender a enseñar a la familia que deben sujetarse a Dios. Escúcheme bien, esto no es un mandamiento muy fácil, no es una norma muy fácil, porque estamos acostumbrados a no sujetarnos a nadie, ni siquiera nos sujetamos a nuestros padres, ni siquiera obedecemos a los papás, pues es bastante difícil sujetarnos a Dios. Pero hay que enseñarlo, hay que instruir a nuestros hijos en esa enseñanza. Eso lo dice Efesios 3:14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa, óigame bien, ¿por qué causa? ¿Por qué se doblan las rodillas ante el Padre? Porque tenemos que orar por
nuestras familias. Tenemos que aprender nosotros a humillarnos delante del Padre. Tenemos que aprender a doblar nuestro corazón delante de Dios y también darle ejemplo a nuestros hijos para que ellos también doblen sus rodillas y se sujeten al Señor. Ya ustedes saben, mis amados hermanos, el principal gestor de una mejor familia es usted como padre. El principal gestor de una familia que honre a Cristo y que sea importante en la sociedad es la enseñanza que usted le dé a sus hijos. Usted como padre asuma el reto que Dios le ha puesto en el corazón y que Dios le ha dado a través de esa bendición que son los hijos. Usted asuma esa responsabilidad, que Dios los va a apoyar en ese proceso. El Señor está con ustedes, el Señor está con nosotros, el Señor está con cada uno de los que hoy estamos aquí, pero es importante que entendamos nuestra responsabilidad en ser gestores de una mejor familia, de una mejor sociedad. Nosotros no simplemente estamos desarrollando niños, que a veces pensamos que los niños son como muñequitos y tenemos muñequitos para peinar y para ponerles colitas y para cosas como esas. No, es nuestra responsabilidad. Dios vio que tú tienes la capacidad de poder direccionar a esa generación espiritual, a esas almas delante de Él, y por eso las puso en tus manos. Acepta ese reto con valentía y con coraje. No es una casualidad, es un proyecto de Dios en tus manos. Ahí donde tú estás, si puedes reunir a tu familia, reúne a tu familia, reúne a tus hijos. Si puedes reunir a toda tu familia ahí alrededor tuyo, abrázalos, júntalos y empecemos a hacer una oración como iglesia y como familia en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos. Yo te doy gracias, Señor, por esta enseñanza que hoy me has permitido compartir con estas familias maravillosas que están ahí en sus casas, en Vida Extraordinaria en Casa. Y te ruego, Señor, que les des la sabiduría y que puedan usar estos parámetros, Señor, para poder direccionar a sus familias, para poder direccionar sus hijos, para poder direccionar a sus hijas. Señor, tu palabra dice en uno de tus clamores, Señor, que cuando dice, Señor, que tú les diste esas ovejas y que ninguna de ellas se perderá, así como tú nos has dado nuestras ovejitas como pastores en la iglesia, pero como padres en casa también nos has dado esas ovejitas. Yo te pido que ninguna de ellas se pierda, Señor, y yo oro por mi familia, oro por mis hijos, oro por mi esposa, oro por Joseph, oro por Juan Andrés y oro por Joel, Señor, para que ninguno de ellos se pierda. Como padre lo hago, Señor, y espero que como padres allí en sus casas, estos padres también lo estén haciendo, Señor, que aceptemos ese reto de ser diferentes y de ser mejores, Señor, que levantemos familias, Señor, que hagan crecer esta nación, Señor, para mejorarla a través de tu palabra, a través de tu enseñanza. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y gracias por estos hijos que nos has dado. Y gracias por esta familia que nos has dado, Señor. Y haremos nuestro mayor esfuerzo, Señor, más que un esfuerzo. Haremos todo lo posible, Señor, para que podamos direccionar correctamente a esta familia. Gracias te doy, Jesús, en tu nombre. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros en esta mañana maravillosa. Les pido que sigan conectados con Vida Extraordinaria en Casa. Gracias por aquellas personas que nos han apoyado económicamente. Gracias porque ustedes saben que lo hemos llevado adelante esta visión, y esa visión también es suya. Esta no es solamente la iglesia del pastor Juan Carlos. Usted tiene que decir: esta es mi iglesia. Tiene que apropiarse del lugar donde se congrega usted con sus hijos. Esta es su casa, y aquí en esta su casa es donde usted va a apoyar económicamente para que sigamos adelante. Aunque estemos aquí en casa, los servicios y los compromisos económicos siguen llegando. Así que gracias, de verdad que tenemos una iglesia maravillosa, fiel. Los bendigo su casa, bendigo sus vidas, bendigo su economía, bendigo, Señor, el empleo y la empresa. Ahora mismo, Señor, esa casa es una casa de bendición y de prosperidad, y sus hijos van a cosechar
toda esa siembra que ustedes han hecho. Dios los bendiga, Dios los guarde. Un abrazo de parte de mi familia, mi esposa y mis hijos. Les amamos.